Muy buenas tardes, doctor Feli. Mi nombre es Patricio Rivas, soy estudiante del Instituto Ixo y le agradezco por esta encuesta que usted me va a ayudar a realizar. Ya. El tema vamos a hablar ahorita sobre la atención prehospitalaria en pacientes de adultos mayores, o sea, con problemas respiratorios. Ya. Es bueno que un paciente con esta enfermedad acuda al médico. Por supuesto, o sea, todo adulto mayor, por su condición de su edad y lógicamente con un problema respiratorio añadido, ya se convierte en un paciente vulnerable. Entonces, lógicamente, para evitar complicaciones, debe de acudir a un médico para tratar al tiempo este tipo de situación. ¿Y con qué frecuencia usted cree que un paciente tenga que acudir a realizarse nebulizaciones para ayudar a su problema respiratorio? Correcto. Bueno, los problemas respiratorios, hablar de problemas respiratorios es hablar de un tema bastante amplio, ¿sí? Y sobre todo si hablamos en pacientes adultos mayores. Las nebulizaciones, si bien es cierto, es parte de un tratamiento, puede ser farmacológico, pero que no es todo o que no engloba el 100% del tratamiento como tal. Entonces, depende de para qué vamos a utilizar la nebulización. Entonces, en este tipo de pacientes, cuando tú ya ves que hay muchas secreciones, cuando ves que hay muchos fluidos respiratorios, sobre todo pacientes adultos mayores encamados, ¿sí? Que están constantemente en cama por alguna discapacidad o por el estado mismo, también que el adulto mayor a veces por su dependencia completa de su estado, a veces los tenemos encamados, pues entonces hay ciertas condiciones que pueden empeorar a estos pacientes y que habría que determinar realmente si la nebulización nos serviría o no nos serviría. Pero si me hablas con qué frecuencia este tipo de pacientes, sí es bueno utilizarlo en aquellos pacientes que tengan acumulación de fluidos, que tengan mucha secreción respiratoria, para tratar de fluidificar un poco esas secreciones y que puedan ser fácilmente eliminadas. ¿Y cuál sería un tratamiento adecuado para ayudar en esta recuperación? Bueno, cuando hablamos de adultos mayores, el tratamiento adecuado, hablamos primeramente del tratamiento farmacológico, es decir, la administración de medicina. Segundo, ciertos tipos de terapias adicionales. En esto entra lo que manifestaba hace un rato de las nebulizaciones para eliminar secreciones, algo de capotaje, que son los golpes que nosotros damos en la espalda para tratar de aflojar, por decirlo así, esas secreciones. Algunos tipos de terapia respiratoria, que los terapistas ya se encargan de estas técnicas un poco más avanzadas, sobre todo en pacientes que necesiten una recuperación posterior cuando han existido cuadros severos de afectaciones pulmonares. Por ejemplo, adultos mayores con COVID ya necesitan ciertos grados de terapias respiratorias para mejorar todo lo que es el estado respiratorio de este tipo de pacientes. Ya. Al no seguir estos pasos, o sea, usted da un tratamiento adecuado y si el paciente no sigue estos casos, ¿usted cree que se vuelva crónico este problema? Depende mucho, ¿sí? Depende mucho de las situaciones. Siempre hay procesos que los podemos clasificar dependiendo del tiempo, si en agudos o crónicos. Normalmente los procesos agudos estamos hablando de procesos infecciosos, respiratorios, puede ser de vías altas o de vías bajas, las neumonías, las bronquitis, las amigdalitis, las faringitis de vías altas, que por lo general van encaminadas a procesos infecciosos. Puede ser por esto, por bacterias, por virus, por hongos, sí, pero cuando ya existe un proceso del cual no ha sido llevado de la manera efectiva o adecuada en beneficio del paciente, sí puede cronificarse. Entonces ahí tenemos las bronquitis crónicas, tenemos otras condiciones de salud que son un poco más relacionadas a cuadros alérgicos o inclusive laborales, que durante estos pacientes a veces tienen labores de campo donde se han dedicado toda su vida a trabajo con insecticida o a trabajar con leña, por ejemplo, las amas de casa, a cocinar con carbón. Entonces son condiciones que la larga exposición te van a dar una cronicidad a ciertas patologías, que es importante hacer una diferencia entre ese tipo de situaciones. Usted, en este tipo de enfermedad, ¿usted cree que esta enfermedad ya viene por hereditario? O sea,
otro familiar ha tenido ese problema, esa persona va también a continuar con el mismo problema. Si no se llega a esta conclusión de que él mismo se vaya a ayudar en su recuperación. Correcto. Cuando nosotros hablamos de herencia de ciertas patologías, sí, hay ciertas patologías que tienen un factor hereditario bastante predominante, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos hablar del asma, el asma bronquial. El asma tiene un componente genético bastante importante, es decir, que sí se puede transmitir de generación en generación, es decir, de padres a hijos, abuelos. Entonces siempre va a haber ese factor genético preponderante para padecer asma. No así ciertas condiciones que son infecciosas, que son adquiridas, como lo que lo manifestaba hace un rato, en las situaciones estas de las bronquitis crónicas, el enfisema pulmonar, que son condiciones más adquiridas, dependientes mucho del trabajo que ha realizado la persona por un gran tiempo. Entonces estas enfermedades se pudiesen sí complicar de esa manera. Pero sí hay que identificar ciertos rasgos de vulnerabilidad, es decir, a pesar de que la herencia no esté directamente ligada con esto, una buena alimentación, una buena actividad física, están ligados a tener una salud de manera general estable, sin complicaciones, y lógicamente eso pues es importantísimo también cuando hablamos de infecciones respiratorias. Y sería bueno que un paciente hiciera deporte, se ayudaría bastante esto en su recuperación. Por supuesto, la actividad física, dependiendo del estado del paciente, dependiendo de la edad del paciente y también dentro de sus posibilidades, siempre va a ser un factor coadyuvante para la mejoría y para ver una respuesta rápida de evolución de los cuadros respiratorios. Nuevamente reitero, dentro de sus posibilidades. La actividad física siempre va a ser un papel muy importante o un tratamiento no farmacológico importante para que el paciente comience a recuperar sobre todo su condición de salud, su condición física, su condición respiratoria, para que haga nuevamente o reinsertarlo nuevamente a sus actividades de la vida diaria. Y en caso de que una persona, si usted le manda, por ejemplo, ya los medicamentos y comienza a automedicarse, ¿también afectaría esto? Por supuesto. La automedicación no solamente para las vías respiratorias o para las enfermedades respiratorias puede ser algo letal, algo que ocasione complicaciones, sino para el resto de patologías o para el resto de enfermedades que pudiese presentar un paciente. Entonces, lógicamente podemos empeorar cuadros al no saber para qué es tal o cual medicina. A veces damos de manera innecesaria antibióticos, ¿sí? Cuando a veces no es un cuadro que necesita antibióticos, es un cuadro viral, y tú vas complicando y dando ciertas situaciones de manera innecesaria al paciente. A veces el paciente va a la farmacia, te pide una pastilla y cometemos graves errores al momento de administrar una situación sin prescripción, porque pudiese empeorar los cuadros o causar situaciones alérgicas severas a determinados medicamentos si es que no hay una prescripción previa. Bueno, creo que ya en este caso que hemos visto, vemos que se ha aprendido bastante, ¿no? sobre este caso y sobre lo más importante en lo que nos ha ayudado para que las personas se enfoquen en ir al paciente, cuando en caso de tener una enfermedad, acudir a un médico, para que el médico pueda llevar ese tratamiento adecuado para que la persona pueda tener una buena salud. Doctor Félix, pues muchas gracias por haberme permitido estar aquí con usted compartiendo este tema. Listo, Patricio, muchas gracias a ti. Importante que la comunidad siempre entienda, ¿sí?, de que este tipo de patologías relacionadas al adulto mayor es muy importante siempre su chequeo médico, ¿sí? Justamente por su estado de vulnerabilidad, por su estado de salud, y la misma edad a veces contribuye a que ciertas condiciones respiratorias se compliquen. Entonces siempre es importante acudir al médico, evitar la automedicación como bien lo has dicho, ¿sí?, y mantener siempre atentos a otras necesidades que no necesariamente son la administración de fármacos, la administración de medicinas, sino las necesidades de manera general del paciente adulto mayor. Bueno, doctor Félix, muchas gracias. Gracias.